Hola, si esta es la primera vez que estás en mi canal, soy Amanda Merbú y es para mí un auténtico placer poder contar hoy contigo y que voy a hablarte acerca de por qué las personas con apego evitativo son auténticos adictos al contacto cero. Y si hay dos temas que están actualmente en boca de cualquiera que esté ahora mismo de citas, conociendo, queriendo tener pareja, es el tema del narcisismo y del apego evitativo. Y como cualquier tema del que se intenta sacar mucho bombo, surge un exceso de información, a veces una información muy mal interpretada, a veces ya romantizamos y mitificamos esto, entonces surgen cosas como, oh, esta persona no quiere quedar conmigo o no me contesta porque es evitativa. No sé si es evitativa o es narcisista, pero es lo mismo. O que es otro que también se da mucho. No le hagas contacto cero al evitativo porque un evitativo si le haces contacto cero no va a volver. En fin, un montón de cosas que creo que es importante que hablemos hoy. Y créeme que en el vídeo de hoy te va a quedar muy claro. Yo conozco conozco bien en profundidad el tema de las personas evitativas y además he tratado mucho y muy de cerca con ellas y sé perfectamente cómo funcionan, cómo piensan, por qué se da a veces equívoco, por qué efectivamente se pueden confundir con narcisistas. Vayamos por partes. Efectivamente, ni todo el mundo ahí fuera es narcisista y tampoco evitativo. Sí hay más evitativos que narcisistas. ¿Por qué? Porque al final existen 4 tipos de apego y uno de ellos es el apego evitativo. Y puede pasar que en nuestra infancia algo nos conduzca a desarrollar ese tipo de apego inseguro, que al final a lo que se traduce el apego evitativo es que somos personas que tememos mucho el rechazo, entonces nos autorrechazamos de manera inconsciente para no llegar a sufrir ese rechazo. ¿Cómo se siente esto en la práctica? Lo primero, el evitativo no es la persona que no te va a contestar el mensaje o que te trata solo dándote migajas o que quiere quedar conmigo pero me quiere dar una relación pero es que es evitativo. No, esa es la persona que no tiene interés, la persona que no se ha pillado por ti, que no llega a sentir de verdad por ti y tú muchas veces te quieres justificar o quieres justificar a esta persona porque no quieres enfrentar esa falta de interés y le pones la etiqueta de es evitativo. Porque yo me doy cuenta que cuando está conmigo está a gusto, pero luego no consigue dar pasos. Evidentemente, una persona cuando está contigo va a estar a gusto, aunque meramente solo quiere intimidad, porque sabe que de lo contrario tú no vuelves a quedar. Y porque además la gente no es que sean monstruos, o sea, las personas pueden querer también cariño de una interacción, pueden estar pasándolo bien en ese momento, pero no por ello haber invertido emocionalmente y esto no significa que sean evitativos. El evitativo se puede enamorar, el evitativo te puede ofrecer la relación. Ahora bien, es cierto que una vez dentro de la relación intentan mantener esta relación en un plano más superficial. ¿Por qué? Porque pasa eso, en el fondo temen el rechazo. Entonces, a mayor grado de compromiso, mayor el riesgo de poder llegar a experimentar un rechazo más severo. ¿Qué pasa? Que como son personas y sienten, no pueden evitar, porque también se enamoran, involucrarse. Es decir, el evitativo, si tú un evitativo le llegas al corazón, el evitativo se va a enamorar y el evitativo te va a dar la relación. Pero una vez que estés en la relación, te vas a dar cuenta que esta persona está como constantemente intentando frenar esto, es decir, pasos que comprometan la relación al evitativo le van a llevar a sentir mucho agobio, van a pelear mucho por su independencia. Es decir, la relación ideal para el evitativo en la que se siente cómoda es una en la cual sí, estamos juntos, pero a ser posible tú en tu casa, yo en la mía, pasa el tiempo, no damos pasos que hagan que esta relación, digamos, se vuelva más madura, más adulta, más comprometida. Porque ahí entro en contacto con ese miedo, es decir, cualquier cosa, como venga, te voy a presentar a mi familia, venga, hagamos esto, oye, planeamos este viaje juntos. Todo lo que es subrayar que la relación es comprometida, al evitativo le crea un dilema el cual se enfrenta y el cual a veces
aun con miedos y reservas, dará el pasito, pero siempre le va a costar, y otras que llegará a conclusiones por las cuales es mejor alejarse en ese momento porque no soporta el estar, digamos, entrando en contacto con eso que le hace sentir que un rechazo podría ser muy doloroso en el caso de darse. Pero una cosa que resulta bastante paradójica y de lo cual se habla poco es que el evitativo, a pesar de tener esos mecanismos en los cuales siempre intenta mantener las relaciones superficiales, en el fondo de su corazón, el evitativo sueña con esa relación idílica. Son personas que fantasean muchísimo con una relación en la cual sí lo dan todo, están dispuestas a todo, eso sí, en un plano, como digo, muy idílico. Un tipo de relación, como sabemos, las relaciones no son perfectas. En las relaciones pues se discute, hay diferentes puntos de vista, no siempre vamos a estar de acuerdo, no son, ¿cómo decirlo?, de película. Y el evitativo sueña mucho con esa relación de película y en el fondo de su ser siente que quiere encontrar esa persona con la cual encontrar esa relación maravillosa. O sea, desea de verdad tener esto y fantasea mucho con esto. Y hay un plano en el cual esto además se agudiza muchísimo. Y aquí viene cuando la gente dice, no, con un evitativo, si tú haces contacto cero, esto no va a funcionar, porque entonces al hacerle contacto cero, el evitativo se siente rechazado y entra directamente en contacto con ese miedo al rechazo que tiene, por lo que si le haces contacto cero a un evitativo lo vas a perder. Esto es mentira. Si hay personas con las cuales el contacto cero es efectivo, incluso tortuoso, y perdura esa tortura, esa condena en el tiempo, es para un evitativo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú le haces contacto cero a un evitativo, toda esa presión, esos mecanismos que tiene de defensa, por así decirlo, ante él, no quiero que esto se comprometa demasiado, porque entonces el rechazo podría ser muy grande, desaparecen. Es decir, esa presión ante el no quiero llegar, desaparece. Entonces también desaparecen todos esos pretextos o argumentos que encuentra su mente por los cuales estar contigo no es una buena idea, comprometerse no es una buena idea, porque como digo, esto es de manera inconsciente. El evitativo esto no lo hace queriendo. El evitativo tiene ese miedo, ante el miedo su cerebro busca una huida y ante esa huida el cerebro encuentra una serie de motivos por los cuales tú no eres esa persona idílica y por los cuales avanzar en la relación no es buena idea, ¿no? Pero en el momento en que la persona pasa a contacto cero, el evitativo siente que esa persona ya no está disponible. Y aquí se juntan dos cosas. Por un lado, que ya no está la presión y por otra, las ganas de fantasear del evitativo. Se habla en el caso de los evitativos del ex fantasma, en inglés Phantom Ex, por si quieres ampliar información. El Phantom Ex no deja de ser otra cosa que esa versión idílica de esa persona que ya no está disponible, ¿no? Y aquí los evitativos, yo he visto evitativos sufrir horrores por repasar, idealizando eso que compartieron con ese ex fantasma y por andar soñando con que en el fondo sí que una relación con esta persona podría ser idílica. Y puede pasar mucho en el tiempo y pueden seguir idealizando eso que debió ser, pero que no fue, porque quitando esos peros que estaban ahí, es decir, el evitativo ni siquiera es consciente, por desgracia, porque como digo, son víctimas, ¿eh? El evitativo, cuando decimos evitativo y narcisista, ahora voy a explicar por qué se confunden, pero la diferencia mayor y la diferencia muy grande es que el pobre evitativo es quien en primer lugar sufre su propia circunstancia, porque al final ni siquiera es consciente muchas veces de que es quien boicotea las relaciones. Porque claro, la persona que está con el evitativo, el hecho de que siempre que intente avanzar el evitativo la empuje fuera, es un desgaste emocional muy grande, sufre mucho la persona que está con el evitativo y finalmente un día no puede más. Pero el evitativo, en vez de ser consciente de que se ha cargado su relación, de que la ha boicoteado, en el fondo no lo es. En el fondo, como tiene esos pensamientos que le llevan a pensar que es que no podía ser, la sensación que tiene es de que no ha podido ser. Y luego, en la distancia, idealiza obsesivamente a esa persona con la que no pudo ser, por lo que sufre horrores. Un evitativo sufre auténticos infiernos en la distancia, la idealización,
Y si le preguntas, lo único que anda buscando es esa relación idílica que en el fondo quisiera tener, sin darse cuenta que se va cargando sus relaciones. Y cuando empieza a veces una relación nueva, vive dentro de su mente con ese fantasma de esa versión idealizada del ex. Y si aún no encuentra a alguien nuevo, como idealiza todo eso, hace por recuperar a la persona. Y ahí, cuando hace por recuperar a la persona, ¿qué pasa normalmente? El evitativo te va a prometer todo ese compromiso que no te ofrece cuando está en la relación, ¿no? Es por esto que tú aquí lo interpretas mucho como el narcisista. Porque el narcisista, cuando te hace un hoovering, efectivamente te dice aquello que tú quieres escuchar y te promete lo que quieres, ¿no? Entonces, un mensaje de un narcisista y un mensaje de un evitativo a la hora de querer retomar la relación te va a resultar bastante similar. La diferencia está en que mientras el narcisista igual te dice cuánto te ha echado de menos, cuánto has sufrido y que quiere todo contigo, el narcisista no ha sufrido, no te ha echado de menos y no pretende cumplir su mensaje. Mientras que el evitativo sí que ha sufrido, sí que te ha echado de menos, igual ha sufrido incluso más que tú, de verdad que es que no os hacéis una idea, y sí pretende cumplir su mensaje. Pero ¿qué pasa? Cuando el evitativo vuelve a la relación, nuevamente se disparan al poco. O sea, nota esa presión ante perder nuevamente su independencia porque su apego no ha cambiado, su estilo de apego no ha cambiado y va a volver a notar esa presión y encima se va a llevar el chasco de que la persona no está a la altura de la idealización ni la relación en sí puede estar a la altura de esa relación idílica con la que el evitativo ha estado fantaseando, obsesionándose y pasándolo mal durante el tiempo de separación. Entonces el contacto cero no es que sea efectivo, es efectivísimo con un evitativo. El problema no está en que puedas recuperar a la persona con contacto cero. El problema está en que aquello que provocó que la relación se rompiese va a volver a aparecer en el momento en que tú retomas la relación con un evitativo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Evidentemente, si miras por ti, tanto de narcisista como evitativos, lo mejor que puedes hacer es proseguir tu vida. Es decir, si yo me doy cuenta que una persona constantemente, que a una persona le cuesta comprometerse conmigo, que cuando mejor está conmigo es cuando no está, y cuando retomamos, pues al final vuelvo a lo mismo, me llevo los chascos, a ti evidentemente no te compensa. Ahora bien, ¿qué hacemos con todas estas personas? El narcisista directamente ir a terapia no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y encima, como mucho, va a aprender en la terapia técnicas para poder manipularte aún más dentro de la relación. Pero el evitativo sí puede ir a terapia. Lo suyo no es que vaya a terapia de pareja contigo, lo suyo es que vaya a terapia por su cuenta. Pero para que la terapia de verdad funcione, tiene que darse cuenta, tiene que quitarse esa venda, porque repito, el evitativo no siente que le estropee las relaciones. En su foro interno, él siente que él sí siente, que él anhela y sueña con esa relación idílica y no se da cuenta que tiene este tipo de apego. Entonces, tiene que llegar a esa conclusión, tiene que realmente darse cuenta de cómo se han desarrollado las relaciones en su vida, cómo al final no se mantienen y llegar a esa, digamos, claridad en la que no le quede otra que reconocer, es que soy yo quien lo estropea. Es que al final cuanto más siento es cuando estoy en la distancia con una persona e ir a esa persona a terapia, querer hacerlo por y para ella y sanar antes de poder entablar una relación sana. Ahora, como veis, que narcisista y evitativo se parecen en la forma de proceder, distan mucho totalmente en la forma de sentir. El evitativo sí siente, sí sufre y puede llegar a sufrir incluso más que la otra parte a la cual lastima sin querer. No lo hace queriendo, no la lastima a cosa hecha, la lastima sin querer. ¿Es evitativa esa persona que pasa de ti y te pasa de ti porque es evitativa? No, esa es, como de toda la vida de Dios, la persona que simplemente no tiene interés y no te deberías engañar poniéndole la etiqueta de evitativo. El evitativo sí llega a tener la relación. Lo que pasa es que intenta desenvolverla en un plano más superficial. El evitativo sí llega a enamorarse. Incluso el narcisista experimenta, no un enamoramiento como experimentamos nosotros, pero sí un subidón
del comienzo, ese cóctel hormonal del comienzo, incluso el narcisista lo experimenta. Entonces, no, la persona que no te quiere dar una relación ni es evitativa ni es narcisista, no siente lo que tiene que sentir. Y siento ser tan clara, pero tenemos que tenerlo claro. ¿Funciona el contacto cero con evitativos? Funciona incluso mejor con personas que no son evitativas, porque sufren una auténtica condena y calvario precisamente porque su tipo de apego le hace vivir el contacto cero de un modo muy intenso y muy tortuoso, porque en primer lugar les pone directamente en contacto con esa herida que tienen ante el rechazo, efectivamente, pero esto no hace que por entrar en contacto con la herida no quieran saber nada de ti, al revés, esto lo que hace, como digo, es que fantaseen obsesivamente contigo y se puedan tirar mucho tiempo enganchados incluso a la idea de una relación que no era tal. Bueno, creo que aquí he esclarecido y he dejado bastante más claro cómo funciona esto, cómo funciona la cabeza de las personas evitativas. Espero que este vídeo te sirva, que te haya gustado. Si es así y aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos volvamos a ver. Y hasta entonces te mando un beso enorme.